vamos a ver el contraste de cointegración de Engel y Granger, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace este contraste es saber si dos series temporales y sub t y xt están cointegradas. Es para lo que vale el contraste, para saber si dos series temporales, por ejemplo y sub t y xt, están cointegradas y por lo tanto se puede hacer la regresión en niveles, es decir, con las series originales, y representaría un equilibrio a largo plazo. Para hacer este contraste de Engel y de Granger, lo que tenemos que hacerlo siempre es por etapas, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a empezar con la etapa número 1 y la etapa número 1 vamos a coger la serie I sub t y vamos a hacer el contraste de Dickey-Fuller aumentado para saber si esa serie es estacionaria o no es estacionaria. ¿Cómo se hace el contraste de Dickey-Fuller? Ya sabéis hacerlo porque lo hemos visto en un vídeo anterior y entonces pues ya lo sabemos hacer. En ese tema no me meto. Únicamente que sepáis que en esta primera etapa se hace el contraste de Dickey-Fuller para la serie I sub t, ¿de acuerdo? El contraste aumentado de Dickey-Fuller para la serie I sub t y claro, se comprueba si es estacionaria o no es estacionaria. Claro, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que la serie no tiene que ser estacionaria. O sea, la conclusión a la que tenemos que llegar en esta primera etapa es que la serie no es estacionaria y que por lo tanto requiere de una diferencia para hacerla estacionaria. Es decir, la serie I sub t tenemos que comprobar que es integrada de orden 1. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer con el contraste aumentado de Dickey-Fuller, ya sabemos hacerlo, se hace ese contraste, ¿de acuerdo? Y se comprueba que la serie I sub t no es estacionaria y que requiere de una diferencia para hacerla estacionaria y por lo tanto es integrada de orden 1. Y eso es lo que se hace en la primera etapa. En la etapa número 2, lo que se hace es comprobar que la otra serie, la serie xt, con el contraste aumentado de Dickey-Fuller, también se comprueba, ¿de acuerdo?, que tampoco es estacionaria y por lo tanto que requiere de una diferencia regular y por lo tanto también es integrada de orden 1. Es decir, lo que se hace en la primera etapa y en la segunda es comprobar que esas series, ¿de acuerdo?, no son estacionarias y que requieren de una diferencia para hacerlas estacionarias. Es decir, tienen el mismo orden de integración, ¿de acuerdo? Son las dos integradas de orden 1. En la tercera etapa lo que se hace, vamos a poner la etapa 3, lo que se hace es que se estima la regresión cointegrante. Entonces aquí lo que se hace es que se estima la regresión cointegrante. Que la regresión cointegrante es simplemente la regresión en niveles, donde la serie I se pone en función de la X, es decir, se estima una regresión en la que la serie I se explica en función de la serie X. ¿Vale? Entonces la tercera etapa lo que hacemos siempre pues va a ser coger y estimar la regresión cointegrante, que es la regresión, ¿de acuerdo?, donde se relaciona la Y con la X, pero en niveles, con las series originales, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es que se calculan los residuos del modelo, se calculan los U sub t con sombrero, ¿vale? Y esto es lo que se hace en la tercera etapa, ¿de acuerdo? Y ya en la cuarta etapa, en la etapa 4, bueno, pues en la etapa 4 lo que se hace es coger los residuos del modelo de la etapa 3, estos residuos, y se comprueba que son estacionarios, es decir, que no requieren de ninguna diferencia para hacerlos estacionarios, es decir, son integrados de orden 0. Y entonces lo que se hace en la cuarta etapa es comprobar que los residuos de ese modelo son estacionarios, ¿de acuerdo? Es decir, que no requieren de ninguna diferencia para hacerlos estacionarios, son integrados de orden 0, ¿vale? Y claro, si comprobamos que los residuos son integrados de orden 0, son estacionarios, significa que la serie Y y la serie X pues están cointegradas. Entonces la conclusión al final, si comprobamos al final que estas son integradas de orden 1, tienen el mismo orden de integración y que los residuos, que es una combinación lineal de estas dos variables, de y sub t y xt, pues son integrados de orden 0, que es un orden inferior, ¿vale? Se dice que las series y sub t y xt están cointegradas. Entonces y sub t y xt están cointegradas. ¿Vale? Que es justamente lo que expliqué en el primer vídeo, ¿de acuerdo? Que si las series temporales y sub t y xt tienen el mismo orden de integración y la combinación lineal de esas dos variables, que son los residuos de ese modelo, es integrada del orden inferior, entonces se dice que las variables están cointegradas, ¿de acuerdo? Entonces es justamente lo que explicamos pues en el primer vídeo cuando expliqué las regresiones espurias
y lo que era la cointegración, ¿de acuerdo? Entonces no te da ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces aquí tenéis ya, como veis, pues un poquito lo que es el contraste de cointegración de Engel y Granger, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer ahora una práctica para que veáis cómo se hace con ordenador, con la salida de ordenador, ¿vale? Y vais a ver que no tiene ningún problema. Para eso me tenéis que coger un PDF que os he dado que pone contraste de Engel y Granger. Ahí tenemos un ejemplo para que la gente vea cómo se hace. Cogerme, de acuerdo, ese PDF que pone contraste de Engel y Granger, que os he pasado. Lo abrís. Vale. Y entonces ahí tenéis, si me lo abrís, ahí tenéis el contraste de Ángel apartado A, contraste de Ángel y Granger con el Gretel, ¿de acuerdo? Entonces primero lo he hecho con el Gretel y luego también lo he hecho con el Livius para que sepáis hacerlo con los dos programas de ordenador, ¿de acuerdo? Entonces cogemos el contraste de Ángel y Granger con el Gretel, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos, como veis, hecho con el Gretel ese contraste. Perfecto, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces ahí tenéis etapa 1, además va siguiendo las etapas que os acabo de decir ahora mismo, ¿vale? Entonces pone etapa 1. Bueno, pues en etapa 1 dice, lo veis, contrastando la existencia de raíz unitaria en la serie B. Aquí vamos a tener dos, en este ejemplo tengo dos series, la serie B y luego tengo la serie F, ¿de acuerdo? Y la serie B se explica en función de la serie F, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el contraste para ver si la serie B y la serie F están cointegradas. Entonces en la primera etapa vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Que la serie B, ¿vale? La serie B sub T, pues el orden, si es estacionaria o no es estacionaria, para eso vamos a hacer el contraste aumentado de Dickey-Fuller. Lo veis, lo pone ahí, contraste aumentado de Dickey-Fuller para B, ¿de acuerdo? Para la serie B sub T, ¿de acuerdo? Ya sabéis que este contraste siempre tiene la hipótesis nula de que la serie de que B no es estacionaria, la serie B no es estacionaria, frente a la alternativa de que la serie B sí es estacionaria. Si recordáis, se contrastaba si el parámetro θ valía 0 frente a la alternativa de que era menor que 0. Que esto era lo mismo que contrastar que el parámetro ρ valía 1, que la raíz era unitaria. Pues eso se llama contraste de raíz unitaria. Frente a la alternativa de que ρ fuese menor que 1. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el contraste aumentado de Dickey-Fuller para la serie B. ¿Vale? Y ya sabéis que con el Gretel pues no tiene ningún problema, porque como te da el p-valor, con el p-valor se hace rápidamente. Entonces os tenéis que ir donde pone estadístico del contraste, tau C1 menos 1,31208, ahí tenéis el estadístico del contraste, ¿vale? Y luego pone valor P asintótico, y es el p-valor que me hace falta, el p-valor asintótico, que es en este caso 0,6263. Y ya teniendo pues el p-valor, ¿vale? Pues ya teniendo el p-valor, se hace el contraste en un segundito, porque ya sabéis que simplemente va a consistir, ¿de acuerdo?, en coger el nivel de significación que queráis utilizar y compararlo con el p-valor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacer el contraste. El nivel de significación, pues el que queráis, si queréis el 5%, que es el más importante, o lo hacéis a los tres niveles, como queráis vosotros, ¿vale? Entonces, si cogéis, por ejemplo, alfa 0,01, alfa 0,05 y alfa 0,10, en este caso los tres niveles son menores que el p-valor, porque el p-valor vale en este caso 0,6263. Tu nivel de significación no llega al nivel mínimo que te permite rechazar, pues entonces no puedes rechazar la hipótesis nula. Entonces no rechazamos la hipótesis nula. A ninguno de los tres niveles se rechaza la hipótesis nula. Y claro, la hipótesis nula lo que nos decía es que la serie no era estacionaria. Entonces, claro, la conclusión a la que llegamos es que la serie B sub T no es estacionaria, y por lo tanto requiere de una diferencia para hacerla estacionaria, es decir, sería integrada de orden 1, ¿de acuerdo? Entonces la conclusión a la que llegamos al final es que la serie no es estacionaria y que por lo tanto es una serie que es integrada de orden 1.
¿vale? De momento va bien porque la primera serie no es estacionaria y requiere al menos de una diferencia regular para hacerla estacionaria, es decir, es integrada de orden 1, ¿vale? Bueno, esto sería la primera etapa. Vamos a la etapa 2, ¿vale? Y si no vamos a la etapa 2, pues va a coger, lo veis, lo dice, contrastando la existencia de raíz unitaria en la serie f. Vamos a coger la serie f sub t y vamos a comprobar si es estacionaria, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el contraste de Dickey-Fuller aumentado, ¿de acuerdo? Pero para esta serie, para la serie f, además lo dice, contraste aumentado Dickey-Fuller para la f. Entonces la hipótesis nula es que f sub t no es estacionaria, frente a la alternativa de que la serie f sub t sí que es estacionaria. Vamos a contrastarlo, ¿de acuerdo? El contraste aumentado de Dickey-Fuller para la serie f sub t. Ya sabéis que esto es lo mismo que decir que teta es igual a 0, o lo que es lo mismo que que la raíz es unitaria, ¿vale? Frente a la alternativa de que sea menor que 0 o que la raíz sea menor que 1, ¿vale? Bueno, y nada, con el Gretel, como te da el estadístico y el p-valor, pues con el p-valor lo hacemos. Buscáis el estadístico del contraste, el tau C1, menos 1,85443, y abajo tenéis el valor p asintótico, 0,3544. Entonces, nada, cogemos el p-valor, que nos dice que vale en este caso 0,3544. Y nada, pues muy sencillo, simplemente cogemos los niveles de significación y lo comparamos con el p-valor. Cogéis el nivel que queráis, el 5%, que es el más importante, o si lo queréis hacer a los 3 niveles, a los 3 niveles. En este caso, si queréis, lo hago a los 3 niveles. Y claro, son menores también que el p-valor. Los 3 niveles son menores que el p-valor, 0,3544. Y por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula, como siempre. Tu nivel de significación no llega al nivel mínimo que te permite rechazar, pues entonces no rechazamos la hipótesis nula, ¿vale? Entonces me está diciendo que la serie f sub t no es estacionaria y que por lo tanto, de acuerdo, en este caso estamos como os digo, no rechazamos la hipótesis nula, entonces como estamos aceptando lo que dice la hipótesis nula, pues decimos que la serie f sub t no es estacionaria y por lo tanto, de acuerdo, que es integrada de orden 1. Entonces, f sub t no es estacionaria y por lo tanto requiere de una diferencia para hacerla estacionaria. Es integrada de orden 1, ¿de acuerdo? Bueno, y por favor, muy importante, de momento, como veis, las dos series tienen el mismo orden de integración. Las dos series no son estacionarias y requieren de una diferencia para hacerlas estacionarias, ¿vale? Pasamos a la etapa 3. Etapa 3. Bueno, y en la etapa 3, lo veis, pone etapa 3, regresión cointegrante. Y ahí lo que se ha hecho ha sido simplemente estimar una regresión en la cual la serie B se ha puesto en función de la serie F. Lo veis, pone variable dependiente, la B, y luego aparece la constante y la F. Entonces simplemente lo que han hecho ha sido estimar una recta de regresión en la que han puesto la serie B en función de la serie F. Es la regresión con las series en niveles, es decir, con las series originales, ¿de acuerdo? Que si las series estuviesen cointegradas, al final esto representaría un equilibrio a largo plazo, ¿vale? Bueno, pues entonces en la etapa 3 lo que se hace es simplemente, ¿de acuerdo?, estimar por mínimos cuadrados ordinarios la regresión cointegrante, ¿de acuerdo? Y ya vamos a pasar a la etapa 4 y última. Etapa 4, ¿vale? Vamos a la última etapa, que lo dice claramente. Dice, contrastando la existencia de raíz unitaria para u hat, es decir, para los residuos. Entonces lo que se va a hacer en la etapa 4 es que se van a coger los residuos de la regresión de la etapa 3 y se van a comprobar con el contraste aumentado de Dickey-Fuller si los residuos son estacionarios o no son estacionarios, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente comprobar si los residuos son estacionarios
o no son estacionarios, ¿de acuerdo? Además lo dice claramente, lo veis, contraste aumentado Dickey-Fuller para UHAT, ¿vale? UHAT son los residuos de la regresión esta, ¿vale? Bueno, pues nada, pues vamos a hacer el contraste. La hipótesis nula es que los residuos no son estacionarios, y la alternativa es que los residuos sí son estacionarios, ¿vale? Entonces es un contraste donde se va a contrastar que los residuos no son estacionarios frente a la alternativa de que sí que son estacionarios, ¿vale? Ya sabéis que esto también es lo mismo que poner que teta vale 0, o lo que es lo mismo que el rho, la raíz, es unitaria, frente a la alternativa de que teta es menor que 0, o lo que es lo mismo que rho es menor que 1, ¿de acuerdo? Y nada, pues como siempre en el Gretel aparece el estadístico, donde pone estadístico el contraste, tau C2, que pone menos 3,3541, y debajo aparece el valor P asintótico. Entonces con el valor P, pues lo vamos a hacer en un segundito. Entonces el valor P, el P valor, vale en este caso pues 0,04776. ¿Correcto? Y nada, cogemos el nivel de significación, pues sobre el que queráis, el más importante, que es el 5%, o lo hacéis a los 3 niveles, como os dé la gana, ¿de acuerdo? Y ya pues tomamos la decisión, ¿vale? Entonces, si cogéis el nivel de significación, por ejemplo, en este caso, si cogéis los 3, hay uno que saldría diferente, ¿eh? Mirad, el 1% sería en este caso menor que el p-valor, que es 0,47776, ¿de acuerdo? Que entonces, en este caso, no rechazaríamos la hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis nula. Sin embargo, a los otros dos niveles, y sobre todo al 5%, que es el más importante, ¿vale? Pues sí que es mayor que el p-valor, que vale 0,04776, y entonces rechazaríamos la hipótesis nula. ¿Vale? Entonces rechazaríamos la hipótesis nula, es decir, al 5 y al 10% rechazaríamos que los residuos sean estacionarios. Estaríamos diciendo entonces que estaríamos rechazando que no son estacionarios, y estaríamos diciendo que sí que son estacionarios. Claro, estaríamos rechazando la hipótesis nula de que los residuos no son estacionarios. Por lo tanto, al 5%, que es el más importante, estaríamos diciendo que los residuos son estacionarios y por lo tanto son integrados de orden 0. Si es verdad que al 1% saldría lo contrario, ¿vale? Pero bueno, a los niveles, a dos niveles, al 5 y al 10, te dice que sí que son estacionarios, que son integrados de orden 0, ¿de acuerdo? Y sobre todo al 5%, que es el que suelen utilizar más todos los profesores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la conclusión a la que llegamos, entonces, en este contraste de Engel y Granger, ¿de acuerdo? A la conclusión a la que llegamos con este contraste de Engel y Granger es que las dos series, la B sub t y la F sub t, son integradas de orden 1 y que los residuos del modelo son integrados de orden 0, es decir, de orden inferior. Por lo tanto, la conclusión de este contraste es que las series B sub t y F sub t están cointegradas. Entonces, la conclusión es que B sub t y F sub t están cointegradas, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí, están cointegradas. Y así es como en el Gretel, ¿de acuerdo?, se hace el contraste de Engel y Granger, ¿de acuerdo? Perfecto. Venga, pues vamos a hacer entonces ahora en el apartado B que tenéis ahí en el PDF que os he dado, ¿vale? Aparece el contraste de Engel y Granger, pero con el programa IBIUS, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis con el IBIUS cómo se hace el contraste, que es con lo mismo, se siguen las mismas etapas, únicamente que ya sabéis que en este programa de ordenador vimos que el contraste aumentado de Dickey-Fuller no se hace con el p-valor, sino que se hace con el estadístico y te da los valores críticos, y se hace con los valores críticos, ¿de acuerdo? Entonces, pero la única diferencia, todo lo demás va a ser lo mismo, son las mismas etapas,
hay que hacer las mismas comprobaciones, todo exactamente igual, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces cogemos entonces apartado B, contraste de Engel y Granger con el programa IBIUS, ¿vale? Y empezamos con la etapa 1, ¿vale? Entonces, etapa 1, igual, contrastando la existencia de raíz unitaria en P, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comprobar con el contraste aumentado de Dickey Fuller que ve si es estacionario o no es estacionario, ¿de acuerdo? Ya no os pongo todo lo que he puesto antes, ya sabéis la hipótesis nula, la alternativa a lo que es, la hemos puesto antes, ¿vale? Únicamente voy a hacerlo ahora yo con este contraste. Y nada, si lo hacéis con el IBIUS, pues nada, el contraste aumentado de Dickey Fuller lo tenéis que hacer con el estadístico. Te pone que el estadístico T vale menos 1,31 2077, lo tenéis ahí, lo veis, ADF, test estadístico, menos 1,31 2077, ahí lo tenéis, correcto. Y luego tenéis al ladito los valores críticos al 1, al 5 y al 10%, ¿vale? Lo podéis hacer para cada uno de los niveles, ¿de acuerdo? O lo hacéis para el 5%, que es más importante, ¿vale? Voy a hacerlo yo para el 5% para no perder el tiempo, ¿vale? Entonces, el valor crítico que aparece ahí para el alfa del 5% es en este caso menos 2,09001. Ya sabéis que este contraste es un contraste de una cola con la región crítica a la izquierda, es decir, si la gente me pone el valor crítico aquí, pues la región crítica queda a la izquierda. Esta es la región crítica y esta es la región de aceptación, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, menos 1,31 2077, que es el estadístico, caería por aquí. Entonces el estadístico, menos 1,31 2077 caería por aquí y entonces claro está cayendo en la región de aceptación. Entonces el estadístico, el T con rayita arriba, menos 1,31 2077 es en este caso, como veis, mayor que menos 2,901. Por lo tanto, como cae en región de aceptación, no rechazamos la hipótesis nula. No rechazaríamos la hipótesis nula, claro, con el nivel de significación, con el alfa del 5%. ¿Vale? No rechazaríamos la hipótesis nula con el nivel de significación del 5%. Por lo tanto, estaríamos diciendo que la serie B sub t no es estacionaria y que requiere una diferencia para hacerla estacionaria, que es integrada de orden 1. Entonces, el B sub t no es estacionario y por lo tanto es integrado de orden 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos ya el contraste hecho, ¿vale? De contraste raíz unitaria para la serie B sub t y hemos comprobado que no es estacionaria, ¿de acuerdo? Ya veis que la única diferencia con lo que hemos hecho antes con el Gretel es que aquí el contraste aumentado de Dickey Fuller lo hemos hecho con el estadístico y los valores críticos. Como no te da el p-valor, pues no lo puedo hacer con el p-valor, claro. Y en el Gretel, como te da el p-valor, pues lo puedes hacer con el p-valor, ¿de acuerdo? Bueno, esto es la primera etapa. Vamos a la etapa 2. Vamos entonces a la etapa 2. Que ya sabéis que en la etapa 2 hay que comprobar que la otra serie, la f sub t, ¿vale? Pues hay que comprobar también que no es estacionaria y que es integrada de orden 1, que tiene el mismo orden de integración que la otra serie, ¿vale? Entonces voy a hacer el contraste aumentado de Dickey Fuller para la otra serie. Entonces si vais ahora a la etapa 2, pues ahí lo dice, contrastando la existencia de raíz unitaria en f sub t, en f. Entonces nada, pues lo vamos a hacer igual que antes. Aquí el estadístico, si miráis en la salida de ordenador, te dice que es menos 1,854430 y el valor crítico al 5% es menos 2,9001, ¿de acuerdo? Entonces se ve claramente que le pasa lo mismo, que es mayor que el valor crítico al 5%, que es menos 2,9001. Entonces está pasando lo mismo que pasó aquí, ¿lo veis? Entonces no rechazamos la hipótesis nula. Entonces no rechazamos
la hipótesis nula con un alfa del 5%. ¿De acuerdo? Entonces no rechazaríamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 5%. Es decir, estamos diciendo lo mismo de antes, que esta serie no es estacionaria y que requiere una diferencia para hacerla estacionaria. Entonces la conclusión, por supuesto, lo ponemos aquí, la conclusión es que f sub t no es estacionaria y por lo tanto es integrada de orden 1. Es decir, que las dos series, tanto la f como la b, no son estacionarias y son integradas de orden 1. Requieren de una diferencia para hacerlas estacionarias. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos a la etapa 3. Etapa 3. Bueno, y tenemos ahí, como veis, la variable dependiente la b y luego en variable la constante c y la f, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la regresión cointegrante. Ahí lo que se ha hecho es que se ha estimado por MCO una regresión en la que la serie b se ha puesto en función de la serie f. Beta 0 más beta 1 por la f más un error, ¿vale? Entonces lo que se ha hecho es coger la regresión cointegrante, es la regresión con las series en niveles, ¿de acuerdo? Sin diferenciar ni nada, ¿vale? Y se ha estimado por MCO, ¿vale? Y ahí tenéis la regresión cointegrante. Y ahora ya en la etapa 4, pues lo que se hace es contrastar la existencia de raíz unitaria en los residuos de este modelo. Se calculan los residuos de este modelo y se hace el contraste aumentado de Dickey-Fuller para los residuos. Y se comprueba si los residuos son integrados de orden 0, es decir, son estacionarios y por lo tanto no requieren ninguna diferencia para hacerlos estacionarios. Claro, lo hacemos como estamos con el Livius, con el estadístico, aparece ahí, estadístico t, pone menos 3,32, menos 3,3265, ¿vale? Y lo comparamos con el valor crítico, si lo hacéis al 5%, ¿vale? Que es el más importante, pues el valor crítico al 5% es menos 2,9001, es decir, el valor crítico para un alfa del 5% es menos 2,9001. Para que lo entendamos, yo tengo el valor crítico menos 2,9001. Ya sabéis que este contraste siempre es de una cola con la región crítica a la izquierda, región crítica aquí y región de aceptación aquí, ¿vale? Región crítica, región de aceptación. Y claro, el estadístico es menos 3,3265, es decir, el estadístico está cayendo por aquí, está cayendo en esta zona. Es menos 3,3265. ¿De acuerdo? El T con raya está cayendo en región crítica. El T con raya, menos 3,3265, es menor que el valor crítico, que menos 2,9001. ¿De acuerdo? Entonces, el estadístico cae en la región crítica, por lo tanto rechazaríamos la hipótesis nula. Entonces rechazamos la hipótesis nula con un alfa del 5%. Estaríamos rechazando la hipótesis nula que nos dice que la serie no es estacionaria. Por lo tanto, tenemos que decir que los residuos sí que son estacionarios. O sea que la conclusión es que los residuos son estacionarios y por lo tanto no requieren de ninguna diferencia para hacerlos estacionarios. Es decir, son integrados de orden 0, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la conclusión final es que las series son integradas del mismo orden, son integradas de orden 1 y que los residuos del modelo son integrados de orden 0, es decir, de orden inferior. Los residuos, que es la combinación lineal de las dos variables, son integradas de orden 0, por lo tanto las series están cointegradas. Entonces la conclusión del contraste es que B sub t y F sub t están cointegradas. Las dos series están cointegradas.
¿vale? Entonces las dos series estarían cointegradas y esto es lo importante, ¿de acuerdo? Y así es como se hace con el Gretel y con el Livius, que la única diferencia es que en el Gretel, como te dan el p-valor, los contrastes aumentados de Dickey Fuller se pueden hacer con el p-valor y claro, en el caso del Livius, como te da los valores críticos y el estadístico, pues lo hacemos con los valores críticos, pero bueno, como veis al final la conclusión ha sido lo mismo, que las dos series están cointegradas. También en este mismo PDF, después del contraste hecho con el Livius, os he puesto cointegración gráficamente, apartado C, ¿vale? Os he puesto un apartado C que es cointegración gráficamente, que es, en vez de hacer el contraste formal de Engel y de Granger, lo que he hecho ha sido para que lo veáis gráficamente, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, si os fijáis, os he puesto el gráfico de la serie B, lo veis que es una serie que tiene tendencias crecientes y decrecientes, es una serie claramente que no es estacionaria en media, requeriría de una diferencia para hacerla estacionaria, por lo menos, ¿no? La serie F, también os he puesto el gráfico de la serie F, ¿vale? Que le ocurre lo mismo, si os dais cuenta, también tiene tendencias crecientes y decrecientes, el nivel medio no es estable, por lo tanto la serie pues tampoco es estacionaria en media, requeriría de una diferencia para hacerla estacionaria. Entonces estas dos series, como veis, no son estacionarias y requerirían pues de una diferencia para hacerlas estacionarias, ¿no? También os he puesto el gráfico de las dos series, pero juntas, ¿vale? Para que os deis cuenta que siguen una evolución bastante parecida, ¿vale? Entonces a lo mejor hay una relación ahí a largo plazo, están cointegradas, ¿vale? Porque si os dais cuenta, estas series pues realmente siguen una evolución bastante parecida, ¿no? Bueno, y luego a continuación, ¿de acuerdo? Lo que he hecho ha sido estimar en el modelo 3, como veis que pone modelo 3, he estimado la regresión en niveles, lo veis, variable dependiente la B, y luego la constante y la F, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he hecho ha sido la regresión cointegrante. Lo que he hecho ha sido estimar en niveles la regresión, donde la B se pone en función de la F, ¿vale? Y debajo os he puesto el gráfico de los residuos, ¿vale? Entonces ahí abajo tenéis el gráfico de los residuos, debajo de la tablita, para ver si son estacionarios o no son estacionarios. Y se ve claramente que sí, más o menos son estacionarios. El nivel medio se ha estabilizado, está estable, si os dais cuenta. Por lo tanto, yo diría que sí, que son estacionarios. Claro, ¿qué es lo que hemos hecho gráficamente? Pues más o menos lo que hace el contraste de Engel y Granger. Lo que hemos hecho, pero gráficamente, lógicamente, ha sido comprobar que B sub t es integrada de orden 1. Aquí. Hemos comprobado que B sub t es integrada de orden 1, que F sub t es integrada de orden 1, que tampoco era estacionaria y que por lo tanto requiere al menos una diferencia regular para hacerla estacionaria, y luego hemos estimado la regresión cointegrante, la regresión de las series en niveles, y hemos calculado los residuos y los he representado gráficamente. Y con los residuos hemos visto que en el gráfico de los residuos son estacionarios, que no requieren de ninguna diferencia para hacerlos estacionarios. Por lo tanto, las dos series tienen el mismo orden de integración, son integradas de orden 1, y la combinación lineal de esas dos series, que son los residuos del modelo, es integrado de orden inferior, del orden inferior. Por lo tanto, las series están cointegradas. Entonces, la conclusión sería que B sub t y F sub t están cointegradas. Están cointegradas. Lo veis, aquí lo he hecho no con el contraste, que es más formal, sino que lo hemos hecho con los gráficos. Hemos ido comprobando que las series no eran estacionarias y que requerían de una diferencia para hacerlas estacionarias, y luego pues he estimado la regresión de las series en niveles y los residuos he comprobado que son estacionarios, ¿de acuerdo? Entonces hemos comprobado que las series están cointegradas.